Bienvenidos a la sesión ya número 14 de nuestra Escuela Catedralicia de Gracias. No he dicho en días anteriores cuándo estoy grabando, qué día y a qué hora, porque en definitiva quedan grabados las videoconferencias o los videochips o videochats o como se le quiera llamar, y llevan su número de orden y después pues cada uno de ustedes se los baja cuando puede, cuando tiene tiempo, cuando tiene interés y que sepan el número de orden, pero hoy sí tengo que decir la fecha, que es el día 19 de diciembre del año 2023, y en el momento en que estoy grabando son las 8:55 de la noche. Ha habido un acontecimiento ayer único en la historia de la Iglesia, es la primera vez que pasaba desde el siglo XV, que ha habido quienes han intentado o quienes han propuesto que los cardenales o los obispos excomulguen al Papa Francisco y le expulsen del estado clerical. Es una cosa completamente imposible en lo que es en este momento el derecho canónico de la Iglesia. La primera sede no puede ser juzgada por nadie. Y entonces nadie puede tomar válidamente medidas jurídicas contra la persona del romano pontífice. Es el sucesor de Pedro o, hasta que fallezca, de muerte natural o provocada, que el fallecimiento es el mismo, o que libremente manifieste su renuncia ante los cardenales convocados por él y reunidos en consistorio. Como nada de eso se ha dado, sino que eran solamente los rumores anteayer y ayer sobre un documento que nadie lo conocía oficialmente porque no se había publicado y que se suponía que iba a decir tal o cual cosa, y el documento se ha publicado hoy, el día 19 de diciembre, y no coincide en todo lo que querían que coincidiera los agoreros que quieren terminar con el pontificado del Papa Francisco, o por las buenas o por las malas. Hay toda clase de comentarios, de críticas, que si esto es bendecir el pecado, y si se lee el documento en lo que pone, si se entiende lo que dice el documento, no es una bendición del pecado, es, si acaso, una bendición del pecador, de los pecadores, que se encuentran en una situación que se les acusa de pecado por parte de los bienpensantes y los fariseos de la comunidad de la Iglesia, que son muchos, y que no tienen en cuenta que ya el catecismo de la Iglesia Católica, como decíamos hace 2 o 3 sesiones, y promulgado por el Papa San Juan Pablo II, y que en el mismo catecismo donde se dice que para que haya pecado mortal hace falta que se trate de un acto gravemente ofensivo de Dios, que el que lo cometa sepa y acepte con su entendimiento y con su voluntad que está haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, y que en esos casos es cuando efectivamente sí puede estar en situación de pecado mortal. Ahora bien, por el solo acto no se puede decir que el acto sea pecado mortal. No sabemos en cada caso concreto si ha habido entendimiento suficiente y voluntad suficiente como para que el acto sea pecado mortal.
Y entonces los fariseos, que están juzgando solamente por el acto, dicen que con eso el Papa está bendiciendo el pecado. El documento, que es bastante amplio, no es que sea larguísimo, indica también, analiza en qué consiste una bendición. Porque hay un doble criterio sobre lo que son las bendiciones. Hay una confusión entre lo que es una bendición y lo que es una consagración. Que se use agua bendita y que se use óleo, eso ya es accidental. Pero la bendición es una invocación que se hace a Dios para pedir una ayuda a quien lo necesite. Mientras que la consagración de una persona o de un objeto es una dedicación única e irreversible, como son algunos de los sacramentos que imprimen carácter. Y entonces no es lo mismo. Y el dar una bendición a quien lo pide, para que el Señor le ayude a salir de una necesidad en la que se encuentra y que le están diciendo que eso pues, es muy grave y que es un pecado y que no sabe por qué, porque no se lo han explicado antes. El que se encuentra en esa situación, que son muchos, y que cualquier sacerdote que tenga unos meses solamente de práctica pastoral se los encuentra en cualquiera de las comunidades en las que esté. Y que de esos casos también nos los encontramos en nuestra diócesis de Gracias. Yo me los he encontrado como párroco en la parroquia en la que he estado 2 años y medio, de Nuestra Señora de la Paz, de Talgua, y me he encontrado los fariseos de las mismas comunidades que señalaban a tal y a cual y que no puede bautizar a los hijos y que no puede. Bueno, cada uno propone sus dificultades en la medida en que haya recibido una formación más o menos adecuada o se invente los fallos que ha tenido en su formación catequética y rellena con su imaginación lo que no ha sabido leer en el catecismo siquiera. Entonces, no se trata de bendecir el pecado, sino de recuperar una tradición de la Iglesia romana de los finales de la Edad Antigua, de antes de la Edad Media, que era de lo que después ha derivado nuestra liturgia actual del miércoles de ceniza, era la bendición al comienzo de la Cuaresma de los que pedían la oración de la comunidad de la Iglesia, de sus hermanos, pedían la oración para salir de situaciones de dificultad, de pecado, incluso, de que no sabían cómo liberarse de unas circunstancias o de otras, porque claro, es muy fácil decir, usted lo que tiene que hacer es esto. Sí, eso se dice facilísimo, pero luego hay veces que hay toda una serie de complicaciones por las que eso en la práctica no se puede hacer. Es que no lo quieren hacer. Póngase usted en su lugar a ver cómo lo haría. Y entonces, si uno o dos conjuntamente que se encuentran en una situación así, piden una bendición, una invocación de Dios sobre ellos para que puedan hacer lo que saben que deben hacer, pero no saben cómo. Y entonces, no se trata de bendecir el pecado, sino de bendecir al pecador arrepentido. Por eso es por lo que dice que no se puede hacer que sea una parodia de sacramentos o de ninguna manera. O sea, no es que se vayan a casar los que no se pueden casar. De la misma manera que no se puede volver a bautizar a uno que ya está bautizado, aunque haya cometido unos pecados gravísimos. De la misma manera que no se le puede negar la absolución sacramental al que
está arrepentido de su pecado y tiene de una manera más o menos nebulosa un propósito de enmienda. Del propósito de enmienda tendremos que hablar en otro momento, porque hay un documento precioso del Papa San Juan Pablo II que habla de lo que es el propósito de enmienda y que prácticamente no lo ha leído nadie. Ahí está. Pero iremos sobre ese documento del Papa San Juan Pablo II en un próximo encuentro. Y entonces, claro, no es lo mismo bendecir el pecado que bendecir al pecador arrepentido. Y el que intenta salir de su situación y no sabe cómo, pide la bendición de la Iglesia, pide la oración. No sé si se puede decir de sus hermanos, de sus hermanastros, a lo mejor, vamos, o casi serían pues como los cuñados o los primos, o los parientes lejanos, vamos. Eso, en definitiva, es negar la paternidad de Dios sobre el que rechaza al hermano. Eso es muchísimo más grave. Es mucho más grave el rechazo de la paternidad de Dios, así, que el vivir en fornicación o en adulterio. Tiene su gravedad, por supuesto, pero el rechazar a Dios como Padre y no reconocer como hermano al Hijo de Dios, eso hay que pensárselo varias veces. Y es muy frecuente, es muy frecuente. Y entonces, claro, ¿quién es el que no puede comulgar? El que necesita la fuerza de la Eucaristía para superar una situación que no sabe cómo superarla. Porque ya el Papa San Juan Pablo II tuvo que sufrir las críticas de unos y de otros, cuando en la homilía de la misa en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, en la clausura de aquella Asamblea General del Sínodo de los Obispos que trató de la familia, en la homilía dijo que en el caso de los divorciados vueltos a casar, divorciados se entiende, divorciados civilmente de matrimonio sacramental, el divorciado de un divorcio civil, de un matrimonio civil, ese no le afecta. Pero que los divorciados de un matrimonio sacramental que han pasado a otra unión con otra persona, dice el Papa en la homilía que no se les puede negar ni la absolución sacramental ni la comunión si por razones justas, y pone como ejemplo, como puede ser la atención de los hijos que han tenido de su unión, aunque sea una unión adulterina, pero hay la obligación sobre los hijos de atenderles, de educarles cristianamente. Y entonces, si se comprometen a vivir en continencia, y dice en la homilía, y no dan escándalo, que se les puede admitir a los sacramentos. Cuando pone por escrito, un año después, en la exhortación apostólica postsinodal en Familiaris Consortio, y lo que escribe en Familiaris Consortio lo recoge después también el Papa Francisco en Amoris Laetitia. Pero, ¿quién se ha preocupado de leer esas cosas? Pues dice que es obligación de los pastores, de los obispos y de los párrocos el ir conociendo caso por caso de los fieles que tienen encomendados en qué situación se encuentran. Y además dice el Papa una cosa que eso, aunque lo dijo el Papa, parece que no lo ha cumplido nadie, que eso tiene que analizarlo también la comunidad, junto
con el párroco y junto con el obispo. Y entonces, ¿cuántos hay que, aunque el párroco les diga que en la situación en la que están sí pueden recibir la comunión todos los días, si quieren? A mí me ha pasado en comunidades de mi parroquia que me he encontrado algunos que iban a misa a otra comunidad que no era la de ellos. Y es que en su comunidad les decían que no podían comulgar. La comunidad, por supuesto, no había estudiado caso por caso, porque eso no lo ha hecho nadie en las comunidades, pero sí con la responsabilidad del párroco, aunque fuera yo. Se ve que se cumple lo que establece el Papa en su exhortación apostólica. Yo no le puedo negar la comunión. Por otra parte, eso de negar la comunión, tenemos un ejemplo en el Evangelio. Jesucristo en la última cena no le negó la comunión a Judas. Y no es que Judas no supiera lo que Judas andaba tramando, que Jesús no supiera lo que Judas estaba tramando en aquel momento, lo sabía de sobra. Tanto es así que le dice, y lo que has de hacer, hazlo pronto. Pero no le niega la comunión. Hay algunos que dicen, no, es que Jesús no consagró todo el pan, sino que guardó un pedacito pequeño, porque como sabía que Judas se iba a ir después, pues entonces para darle a Judas. Bueno, eso en el Evangelio no lo encontrarán. Eso es un invento de alguno de los fariseos del siglo XXI que quiere dejar a salvo el que, a pesar de todo, Jesús le dio la comunión a Judas. Y entonces, pues tenemos que ir analizando caso por caso. Porque claro, lo fácil es decir, o todos o ninguno. Y entonces, si no tenemos tiempo, no tenemos interés, ni el obispo, ni el párroco, ni la comunidad, pues entonces dejamos a esos pobres infelices que vivan con todo el mundo mirándoles y señalándoles y diciendo, este es el que vive en unión libre, este vive en adulterio, este vive en tal y cual. Y no se da cuenta el que dice eso, que apuntándose hacia sí mismo tendría que decir, y este es el que vive juzgando a su prójimo, como si fuera Dios. Y eso es el pecado de Eva. Antes de que Eva hiciera pecar a Adán, con lo del fruto prohibido, antes de eso, la serpiente le dijo a Eva, no, es que si comen del fruto morirán, no, es que seréis como Dios. Y a Eva le hizo ilusión de ser como Dios. Entonces vio que el fruto era agradable a la vista y comió y le dio a comer a Adán. Y nosotros, sin serpiente, no hace falta, con nuestra curiosidad o con nuestra mala intención o con lo que sea, juzgamos a todo el que se nos pone por delante. Que juzguemos sobre los hechos, eso está a la vista de todos. Dios nos ha dado una inteligencia con la que somos más o menos capaces de distinguir el bien del mal. Y entonces, pues, nos damos cuenta de que lo que hace tal persona está bien, lo que hace tal persona está mal. Pero lo que no podemos hacer es saber por qué ha actuado de esa manera. Porque le han dicho que podía hacerlo y se lo creyó. Porque no había encontrado que aquello fuera una cosa mala, no acababa de entender que aquello fuera malo, en qué ofende a Dios. Un acto de esos así se hace en la intimidad, no se ve a nadie, no lo ve nadie, no se da mal ejemplo, no se hace nada. ¿Por qué? Uno tiene malos pensamientos y quién sabe desde fuera en qué está pensando. Y entonces eso no se sabe. Pero ahora decimos, con lo que ha hecho, el tiempo que habrá llevado pensando cómo lo hacía. Bueno, eso lo estamos inventando. No, esto lo ha hecho porque es un corrupto. Este lo ha hecho así porque le han engañado. Si nosotros vamos poniendo porqués en lo que solamente Dios sabe, estamos como Eva con la serpiente.
creyéndonos que somos como Dios. Eso es muchísimo más grave. Pero es muchísimo más frecuente también. Y entonces ya se han disparado en las redes las críticas y eso, y decir que el Papa es apóstata y que no sé qué más. Y estamos renegando de una tradición histórica de la liturgia que se remonta prácticamente al siglo V, que ya en tiempos del Papa León Magno, pues entonces ya se tenía esa penitencia pública, que se bendecía a los pecadores penitentes al comenzar la Cuaresma y con su tiempo, sus 40 días de penitencia, pues entonces se les reconciliaba con la Iglesia, se les perdonaba los pecados el día Jueves Santo por la mañana, de tal manera que luego en la misa de la Cena del Señor pudieran recibir la Sagrada Comunión y pudieran comulgar por Pascua. Entonces, estamos renegando de esa tradición de la Iglesia, porque pensamos que con la bendición estamos bendiciendo el pecado. Eso no se puede hacer. Y no nos damos cuenta de que el pecado no se bendice. El que se bendice es el pecador arrepentido. Y si no se le da, por fariseísmo, para que no parezca que esto, si no se hace con todas las cautelas que pone el documento, vamos, que no parezca que es una parodia del sacramento, que no es un sacramento de ninguna manera, sino que es una oración de bendición a alguien que está en necesidad de convertirse. ¿Cuántas veces nos piden una bendición porque va a hacer un viaje? O nos pide bendición porque va a tener que ingresarse en un hospital. O nos pide una bendición, bueno, porque tiene que hacer un examen, no sé qué, y que salga bien de su examen. Bueno, podemos hacer una oración de bendición, podemos intentar ayudar espiritualmente a una persona que lo necesita. Ahora, al que necesita arrepentirse, ese no, ese que se vaya al infierno. Claro, eso es una incongruencia por parte de los que pretenden ser más papistas que el Papa. Claro, si se leen el documento entero, no solamente esta frase que dice que se puede bendecir a estos, no, léalo en todo el documento. Si se pueden leer el documento entero, que lo tienen en internet, en la página web del Vaticano, que es www.vatican.va, donde pone Curia Romana y donde pone Dicasterio de la doctrina de la fe, entonces ahí encuentran todos los documentos que ha ido publicando el Dicasterio. Y como van de reciente a más antiguo, pues claro, hoy el primero que se ve es este. El segundo que se ve, que era el único, vamos, el que se veía cuando ya dijeron que el documento había salido, y no había salido todavía, cuando se hacían toda clase de lucubraciones sobre lo que iba a poner el documento. Y el anterior era una carta del dicasterio a un obispo de República Dominicana que había pedido auxilio al dicasterio porque en su diócesis pues había mucha resistencia por parte de los sacerdotes y consiguientemente de los fieles para bautizar a los hijos de madre soltera. Entonces, el dicasterio dice que no se les puede negar el bautismo. Yo he tenido un caso en la parroquia de una madre soltera que quería bautizar a sus hijos y que el Consejo Comunitario Católico de la aldea le dijo que no, que como en el bautismo tienen que estar los padres, tiene que estar el padre y la madre,
Y entonces, como el padre había desaparecido hacía tiempo, no, que la mujer tenía que ir a buscar a ese hombre, que tenía que casarse con él por la iglesia y que entonces sí le podrían bautizar a los hijos los del consejo. Yo dije, bueno, y cuando una madre se muere de parto, hay que llevar a los hijos a bautizar al cementerio. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué valor tiene que estén los padres presentando al hijo para el bautismo? Si el padre no está, o si la madre no está, o si el padre y la madre han abandonado al niño, resulta que lo recogen los abuelos. ¿Qué responsabilidad van a tener los que han tenido esa actitud para que cuando se les pregunte y al pedir el bautismo para sus hijos están dispuestos a educarlos en la fe para que estos niños amen al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio? Y como tienen que decir si estamos dispuestos, pues lo dicen. Que luego lo cumplan o no lo cumplan, ¿no? Y pasa algo así también pues con los padrinos. ¿Y ustedes, los padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres en esa tarea? Sí, estamos dispuestos. ¿Cuántas veces en reuniones con adultos, hablando de esto, he dicho, por favor, que levanten la mano los que recuerden algo de su formación cristiana que les hayan dado los padrinos de su bautismo? Hubo una vez que hubo una señora que levantó la mano, que dijo que su madrina le había enseñado a rezar el rosario. Pero pregúntelo cualquiera de ustedes en cualquier reunión de amigos y a ver cuántos levantan la mano. Vivimos entonces en una iglesia de formalidades fariseas. Como se les dio una serie de charlas para recibir el sacramento del matrimonio, ya tenían que saber todo sobre el matrimonio y luego cuando empieza a tener problemas en su matrimonio, ¿cuántas veces vienen a traer esas cuestiones al confesionario? Y yo ya lo he preguntado casi por rutina. ¿Ustedes recibieron unas charlas, para no llamarles catequesis, de formación antes del matrimonio? Sí, era obligatorio y eso. ¿Y recuerda usted algo de lo que le dijeron en esas charlas? ¿Nadie se acuerda? Hay uno que sí, que me dijo que les habían dicho en las charlas que tenían que poner las cuentas del banco con la firma de los dos. Eso no tiene nada que ver con el sacramento de Jesucristo, por supuesto. Pero si es eso lo que dan nuestras comunidades a sus fieles, lo que dan nuestros párrocos a sus parroquias, si es con lo que se conforman los fieles para que luego les digan, no, eso que está usted haciendo está muy mal y eso es pecado y se va a ir usted al infierno, pues léase usted el catecismo, que es lo que hace falta para que el pecado sea mortal. El que no tiene ni idea de que eso está mal, porque ni se lo han dicho, pues entonces, ¿qué responsabilidad tiene? Y entonces, si el Papa nos dice que no, eso no podemos.